Buenas noches. La nueva ley de libertad sexual, la del solo sí es sí, está siendo un fiasco, al acarrear como consecuencia indeseable que estén saliendo de las cárceles delincuentes sexuales, como lo son las declaraciones de que ahora se cambia y se les vuelve a meter, o las de los generadores de odio podemitas acusando de machistas y fachas a los jueces que no tienen otro remedio que aplicar lo que ellos han engendrado. De intolerable lo ha calificado el Consejo General del Poder Judicial, el del manoseo político, que dice que ese manoseo tiene un límite. Como indeseables pueden acabar siendo las consecuencias de la eliminación del delito de sedición o la reforma de la malversación, porque indultar a quienes quisieron quebrar el orden constitucional y siguen empeñados en lograrlo no mejora la convivencia, va contra ella. Vamos a analizar estas cuestiones que están de plena actualidad, sin duda alguna. Lo vamos a hacer de la mano de Pablo Blesa, que es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Católica. Pablo, bienvenido, buenas noches. Antonio, gracias por invitarme a este programa, en compañía de estos grandes, buenos amigos, compañero de la universidad ya 20 años y obviamente miembro del equipo BEDE contigo y ojalá que pronto, creo que pronto llegará la oportunidad de hacer otro nuevo estudio barométrico sobre la intención de voto. Igual tenemos que preguntar por la opinión acerca de la reforma de los códigos penales. Sin duda esto afectará a la intención de voto. Es muy interesante, sin duda alguna. José María Caballero es abogado penalista, es el director de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Católica. Bienvenido, José María, un placer. Muchas gracias, buenas noches, el placer es mío sin ninguna duda. Y te agradecemos que nos eches una mano a descifrar estas cuestiones y hacer pedagogía sobre el derecho penal, que tiene su complejidad, pero que seguro que lo iremos compartiendo con tu ayuda. Y también nos acompaña Francisco Javier López, es politólogo, porque no solo tiene una cuestión meramente penal, sino que hay toma de decisiones políticas, hay opinión pública, hay consecuencias también a nivel de partidos y demás, ¿no? Buenas noches. Obviamente estamos ahora centrándolo todo en un debate jurídico, cuando realmente todo esto viene de unas malas praxis políticas, de una clase política que cada vez tiene una menor formación, una menor responsabilidad y corresponsabilidad, con una ideologización de todo, donde nos están metiendo leyes que se elaboran en un tiempo récord, sin tener en cuenta a los expertos, sin tener en cuenta a nadie, simplemente la ideología del ministro de turno. Y aquí lo que estamos asistiendo es a una metedura de pata, que cuando se pretendía erradicar, decían, la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, y sin embargo lo que estamos viendo es que las personas que han atentado contra la integridad de las mujeres ahora lo que van a tener son penas menores, simplemente porque por narices había que legislar en un sentido que era el que ellos querían y punto. La verdad es que planificando este programa hace unos días, en realidad, y hablaba yo con José María y lo invitaba a este programa, empezábamos a hablar de la reforma del delito, o la eliminación del delito de sedición, porque esto fue lo que abrió el melón de los cambios y modificaciones del Código Penal. Pero luego ha habido una batería de anuncios, que no son medidas todavía, de anuncios posteriores sobre también el cambio de malversación, sobre también esta cuestión de la ley de libertad sexual. En general, José María, da la impresión de que cada vez que se toca el Código Penal, hay muchas fricciones, tal vez no otros ámbitos, ¿no? Pero sí el penal. Cuando hay cambio de legislatura y los nuevos legisladores quieren hacer modificaciones, que hay tensiones, hay críticas, hay conflictos. ¿Qué ocurre con el Código Penal? A ver, en principio se da la circunstancia de que el Código Penal es el mecanismo más represivo de que dispone el Estado de cara a la, en principio, prevención de determinadas conductas que son las que no se quiere. Pero precisamente por esa coercibilidad
propia del derecho penal, por las herramientas que le son propias, es decir, la prisión y la privación de otra serie de derechos, hace que el derecho penal sea el último resorte al que se tiene que acudir en defensa, digamos, de los bienes jurídicos que en principio están encomendados su protección al Estado, ¿vale? Existe un derecho administrativo, existe otra serie de mecanismos no penales y en última instancia es el derecho penal. Este carácter último del derecho penal se ha venido respetando tradicionalmente y de hecho, precisamente por las consecuencias tan graves que tiene reserva de ley orgánica, es decir, es una materia que se tiene que elaborar por los trámites de la ley orgánica, que requiere unas mayorías cualificadas, lo que da pie a una mucho mayor profundización en la conducta, en el estudio, en la elaboración, de manera que quede perfilada de forma lo más precisa posible cuál es la conducta que se quiere sancionar. Esta especial sensibilidad del derecho penal hace que resulte, bueno, pues en principio siempre que hay cambios políticos, pues en principio pues se va adaptando, se va matizando el Código Penal pues a la tendencia del gobierno que en cada momento sea el que esté en ese momento en el poder. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en esta última instancia, en esta última época, el gobierno que tenemos pues lo que ha hecho es utilizar el derecho penal casi como a la carta y de una forma, entiendo que excesivamente frívola. ¿Y esto a qué nos ha dado lugar? Pues nos ha dado lugar precisamente a eso, es decir, a una legislación sin una meditación, sin una valoración en conjunto de lo que había y de lo que queremos que haya, y ocurre, pues por ejemplo, lo que ha pasado con el tema de la ley solo sí es sí, con la que se pretendía una actuación mucho más rígida, severa y represiva contra las conductas, contra los delitos, contra la libertad sexual, y sin embargo, por esa precipitada elaboración de la ley, la consecuencia es justamente la contraria a la que anunciabas en la introducción. Ha empezado a salir gente a la calle porque han dejado en esa elaboración precipitada, en esa elaboración acelerada y con tintes fundamentalmente políticos, queremos darle satisfacción a determinados movimientos y eso supone pues que hay una serie de lagunas que han quedado no amparadas por la conducta que se prevé en el tipo penal y que por tanto han quedado destipificadas y la gente está saliendo a la calle con una facilidad en determinados tipos en otros delitos, en otras modalidades delictivas no, pero en algunas ya digo con un absoluto vacío probatorio y por tanto impunidad. Esa necesidad por ser el Código Penal donde se recurre de última instancia por la gravedad y por las decisiones que se pueden tomar, esa necesidad de estudio sosegado, tranquilo, de un mayor consenso y demás, la percepción es de que ni siquiera existe de inicio, porque cuando hemos oído estos últimos días pues a Rufián diciendo que si la malversación hay que cambiarla en tales sentidos o en tales momentos, cuando sabemos que se pacta o que hay negociaciones para pactar con determinados colectivos independentistas el tema de la sedición, cuando ahora ocurre esto, bueno, parece un mercadeo de intereses oportunistas por cuestión además de determinados colectivos que son minoritarios, que pueden forzar a la mayoría, evidentemente, y torcer ese brazo, los presupuestos están a la vuelta de la esquina, pero que se aleja de ese objetivo, de esa necesidad de partida que presentaba José María, ¿no? Yo creo que lo que asistimos es a un proceso de desvencijamiento y de eliminar las cargas penales a los golpistas que en el otoño de 2017 intentaron un procé, bien dicho, para que la legalidad que a todos nos atañe en España, la Constitución española y obviamente los estatutos, esta comunidad autónoma transitase, como todos sabemos, mediante la aprobación de una ley de referéndum y luego de una ley de desconexión a convertirse en un Estado. Entonces vimos esos hechos delante de nuestra vista en televisión,
como sucedían en directo, claramente, era un golpe de Estado planificado, y eventualmente un juez, el señor Marchena, en 2019 emitió una sentencia firme que condenaba a estos señores, a 12 de ellos, los 12 capitostes, los miembros del Consejo de Gobierno de Puigdemont, en ausencia Puigdemont y también, por cierto, Marta Rovira, los condenaba por desobediencia, por malversación, por sedición, también a inhabilitación para cargo público, no por rebelión, que recordamos que al final se atenuó esa pena. Y ahora que vemos que, primero, una vez que el juez emite su veredicto, un veredicto según las leyes españolas, un veredicto justo en un juicio televisado, en 2021, pasados 2 años, vemos el indulto de todas las personas, de todos esos políticos, Junqueras, Turull, etcétera, que estaban encarcelados. Están indultados, ellos están en sus casas. Y aparte vemos ahora cómo, apenas un año después, estamos asistiendo a la erradicación del delito de sedición. Lo más grave para mí que es que el juego no ha terminado. Es decir, que ahora mismo tenemos a una serie de políticos, los que huyeron, fundamentalmente Puigdemont o Marta Rovira, que entonces eventualmente serían juzgados con reglas y con unos planteamientos y unas penas diferentes a los que asumieron por aceptar su responsabilidad y ser llevados a prisión y luego a juicio en España, pues el equipo de Junqueras, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, ahora solo queda, me parece que solo queda, que le toque la lotería a Junqueras esta Navidad. Yo creo y me pregunto por qué esta operación. Esta operación de eliminar la sedición por un delito de desórdenes públicos agravados que conlleva mucha menos pena, bueno, la sedición conllevaba hasta 15 años de pena, un señor como Junqueras fue condenado a 13. Es porque había que conseguir el visto bueno de Esquerra Republicana a los presupuestos, es porque, por ejemplo, como dice el PSOE, como dice el presidente del gobierno y su voz, Bolaños, están intentando europeizar un delito que estaba desfasado porque provenía originariamente de un Código Penal de 1822, es porque tenemos miedo, tiene miedo el Estado a que en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde uno de los asuntos es la enorme carga penal, un veredicto con tantos años de prisión para estos políticos, pudiese darle la razón a ellos y entonces estamos amainando el golpe, rebajando el golpe, haciendo este giro. No lo sé, pero en cualquier caso creo una enorme inseguridad jurídica. Me parece ser que ciertos ciudadanos tienen más suerte que otros, son juzgados de manera diferente a otros y los políticos parece que no pagan ninguna pena por sus fechorías. A ver, estamos asistiendo a una legislatura en la cual obviamente estamos viendo que el sistema jurídico, el ordenamiento jurídico, básicamente se ha convertido en una especiería del mercado más con la que negociar para ir haciendo trajes a medida de los distintos socios del gobierno. Estamos ante un gobierno que en principio podríamos decir que es débil, puesto que necesita muchos anclajes con distintos grupos, con distintas sensibilidades, con distintos intereses, pero sin embargo estamos viendo que es un gobierno, el de Pedro Sánchez, que va a agotar la legislatura probablemente sin ningún problema, porque Pedro Sánchez es el político que más se puede parecer a Marx, pero a Marx Groucho, porque estos son mis principios y si no les gustan los cambio. Voy a aplicar todo el Estado de Derecho en contra de los independentistas catalanes con el tema de sedición. No, los necesito ahora, se cambia. Sabe perfectamente, porque se sabía perfectamente que la ley del sí iba a generar todos estos problemas y salió para adelante. Pero ojo, que no podemos culpabilizar, por ejemplo, en el caso de esta ley, simplemente a la ministra Montero o a Podemos. Esta ley fue aprobada por 205 votos a favor en el Congreso de los Diputados. Votaron a favor PSOE, Podemos, Ciudadanos, Compromís, Junts, Esquerra. Es decir, que el problema que tenemos de base es una clase política en la que pasa absolutamente de todo, simplemente por aferrarse a mantener el poder, para mantener ese status quo, y les da exactamente todo. Igual,
veremos cómo se desarrolla lo que queda de legislatura, cómo va a haber todavía más reformas. Estamos hablando ahora del delito de malversación, no tienen suficiente con el de sedición, que también es el de malversación, y distinguir entre si hay un lucro personal o no, mientras que Esquerra lo que le pide es que sea una intervención quirúrgica, es decir, crear en el Código Penal algo ad hoc para los que cometieron ese delito de sedición hace 4 años. Es una cosa de locos. Vamos a volver aunque habéis hablado también de estas reformas que se pretenden para eliminar el delito de sedición y malversación, pero yo quiero volver al inicio, porque es lo más reciente que se ha producido, sobre las consecuencias de la aplicación de la ley de libertad sexual y a raíz de que en efecto están saliendo a la calle algunas personas que habían sido condenadas por delitos sexuales y además graves, se ha producido una serie de reacciones muy importantes. ¿Y qué está ocurriendo desde el Gobierno? Pues ha habido representantes del partido, como al principio, con muchos casos hay como 2 almas, pero 2 almas que al final terminan siendo una. El Partido Socialista, hay quien ha dicho que pues se vuelve a reformar otra vez para volver a encerrar a los que están saliendo a la calle. Hay quien ha dicho ya que no se va a reformar, vamos a esperar al Tribunal Supremo, mientras que el ala de la ministra Montero lo que dice es que está todo bien hecho, que la ley es magnífica y que la culpa es de los jueces, que son, en su entorno de ella, pues que son unos machistas y que son unos fachas, etcétera, etcétera, lo que ha indignado sin duda alguna a todos los colectivos y ha unido incluso a las diferentes tendencias que hay dentro de los jueces. Nos hemos ido a un magistrado para que nos aclare qué está ocurriendo con esta cuestión y cuáles son las consecuencias. Andrés Montalbán, magistrado, nos hace esta reflexión. Ha habido una imprevisión clara del legislador al reformar la ley y ha dejado un vacío ahí en el cual al rebajar las penas inevitablemente se van a intentar acoger a ello todos los que están condenados por delitos similares. Pero es que eso no lo dice yo, lo dice la Constitución, el artículo 2 del Código Penal, que las leyes penales que favorecen al reo tienen efecto retroactivo, para eso están. A partir de ahí, que se haya dicho ideológicamente que todos los jueces son un atajo de machistas, pues usted misma. Si tenemos en cuenta que la carrera judicial ya es prácticamente paritaria entre mujeres y hombres, habrá que sean machistas. Y por otra parte, yo lógicamente creo que eso es lo peor de esto es que las instituciones, es decir, la división de poderes en el Estado es clave, es fundamental. Entonces el respeto entre los poderes del Estado tiene que funcionar. No puede ni el poder legislativo atacar al judicial, ni el judicial al legislativo, ni en este caso el ejecutivo al poder judicial. No debe nunca, porque eso mina la solidez de las instituciones y causa un grave perjuicio. Lo más probable es que quizá debería de modificarla si se da cuenta que ha quedado un hueco ahí y que está mitigando penas a delitos que no quería mitigárselas. No tendrá más remedio, pero eso no tendrá ningún efecto ya con respecto a todos los que están condenados en este momento. Ha dicho que escuchamos cosas muy interesantes. El magistrado Andrés Montalbán, si es que se reforma, no tendrá consecuencias sobre las decisiones que se están tomando ahora por la aplicación de esta ley. Hemos recurrido también a Javier Escrihuela, es fiscal. En definitiva, lo que pasa es que la reforma ha supuesto un endulzamiento de las penas, porque para los delitos más graves las penas han sido reducidas. Entonces, lógicamente, desde ese punto de vista, el juez tiene obligación de aplicar un principio que es la retroactividad de la ley penal más favorable, por imperio de la ley. Entonces, tiene obligación, en determinados casos, de revisar precisamente por eso. Un ejemplo, pues, si consideráramos un delito de violación que se ha cometido en grupo, por ejemplo, y una violencia extrema, de extrema gravedad, tendríamos un delito de violación agravado, que en el texto anterior la pena sería de 12 a 15 años, tendríamos que aplicarla a la mitad superior, 13 años y medio, y en el texto nuevo son de 7 a 15 años y tendríamos que aplicarla con 10 años. Elimina la distinción clásica de agresión y abuso sexual, y entonces para los abusos sexuales que eran de menor entidad, por ejemplo tocamientos o otras cuestiones que no eran de tanta gravedad, allí sí que eleva un poco la penalidad. De todas formas, la distinción entre abuso y agresión sexual para nosotros, los juristas, era tan clara y tan evidente que somos contrarios a su eliminación. No sé lo que ocurrirá. Bueno, sí, precisamente en la tercera edición de mi libro de Todo Penal
Y abordo el estudio de la Ley Integral contra la Libertad Sexual, que es el único libro que está actualizado. Ya allí recojo las tendencias tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Consejo Fiscal, donde ponían de relieve que podía pasar esto, que las penas podían revisarse porque había una pena más suave en determinados casos. O sea que eso no era nuevo. José María, se han dicho cosas muy interesantes sobre esta aplicación de la ley. Vamos, en principio han dicho las cosas tal y como son. Los comentarios que se han hecho de que si no nos gusta el resultado, lo que está pasando con la ley, dictamos otra y volvemos a meterlos, eso es imposible, eso no cabe según la ley. Los podríamos volver a meter si volvieran a cometer el hecho delictivo. Pero desde el momento en el que la ley más favorable está en vigor, se le aplica y aunque luego se vuelva a endurecer esa ley, no se le puede aplicar esa ley posterior, es decir, será la más beneficiosa con la que ellos se quedarían. Por lo tanto, ese comentario es un comentario que yo creo que descalifica por sí solo a la persona que lo ha hecho. Y lo que dice también la ministra de que la culpa no es de la ley, la culpa es de los jueces, eso es una manifestación más pues de lo que viene siendo habitual. Ellos no se equivocan nunca. Ellos quieren una cosa, y una cosa es decir lo que yo quiero, y otra cosa es ejecutarla y llevarla a cabo, que es lo que no han sabido hacer estas personas. Han querido, pues por las razones que sea, razones de interés político, razones por los tiempos que ellos manejan, han hecho una ley con una excesiva rapidez, no se han realizado los estudios. De hecho, ya los jueces, anteriormente, cuando se les pidió informe, ya anunciaron que con esa ley con la que ustedes pretenden conseguir un trato más severo, un trato más represivo y por tanto más aflictivo para los autores de delitos contra la libertad sexual, precisamente la consecuencia de lo que ustedes, de lo que ahora mismo tenemos en la mano y con lo que tenemos que informar, y es lo que ustedes quieren poner en vigor. Esto da lugar a justamente lo contrario. Hay una... el fiscal, que tanto los jueces como fiscales se habían advertido de esa Sí, se había advertido de esa situación, se había advertido de que la situación anterior ya contemplaba y regulaba de forma, entendemos, bastante completa y distinguía una cosa que me parece a mí que es fundamental, porque suprimir, anteriormente estaban los abusos, que eran los delitos contra la libertad sexual cometidos sin violencia ni intimidación, es decir, eran actuaciones de carácter sexual realizadas sobre una persona que no la quería, pero que se llevaba a cabo sin violencia o intimidación. Mientras que las agresiones sí se daba esa violencia o intimidación. Si tú lo juntas todo, por un lado se han escapado, ya digo, numerosas conductas que anteriormente estaban reguladas y que ahora han quedado fuera, pero por otro lado parece que estamos potenciando, es decir, si yo o una persona... Sí, si el castigo es el mismo. Tuviera, claro, es decir, si a mí se me va a imponer la misma pena si utilizo la fuerza que si me esfuerzo más y lo que hago es ser sutil engañando a la persona para conseguir un consentimiento viciado, pues ¿para qué voy a perder el tiempo? Si yo soy más fuerte que la otra persona, pues utilizo la fuerza, la intimidación, utilizo la violencia y voy a llegar al mismo sitio y con la misma pena. Parece que se está fomentando el uso de esa violencia o intimidación porque al fin y al cabo no te va a restar ningún tipo de responsabilidad penal no ejecutar el hecho con ella. Ha habido, como decía, esas reacciones, pero bueno, que han sido por parte de algunas personas a nivel nacional, pero incluso aquí en Murcia, porque la portavoz en la Asamblea Regional, María Marín, insiste en hablar, en descalificar a los jueces que están tomando estas decisiones en aplicación de la ley, ¿no? Y ha habido reacciones por parte de todos los colectivos. Nosotros hemos puesto en contacto con varias asociaciones judiciales y de las que hemos podido localizar en estas últimas horas, vamos a escuchar a Concha Roig, es miembro del Secretariado de Jueces y Jueces para la Democracia, de Corte Progresista, y a Fernando Madrid, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. Lo que ha ocurrido no es un defecto de la ley. Desde que se publicó el Código Penal de 1995 ya contenía disposiciones transitorias y es una aplicación técnica y jurídica del derecho transitorio. Fuimos los primeros dentro de las asociaciones que emitimos un comunicado en un sentido muy similar al que ha emitido el propio Consejo General del Poder Judicial. Esas manifestaciones nos parecen desafortunadas porque son unas manifestaciones que socavan
la confianza de las víctimas en el Poder Judicial y además nos parecen injustas porque no se corresponden con la verdad. Quiero transmitir a la ciudadanía que este mensaje no es correcto y no debe ser asimilado en esos términos. ¿Por qué? Pues pongo un ejemplo. Si tú a un niño le dices que si no se come la comida vas a llamar a la policía, cuando ese niño un día esté jugando en el parque y se le acerque a alguien con intenciones pederastas, ese niño jamás se va a acercar a un policía porque va a pensar que lo que va a obtener va a ser un castigo y no una ayuda. Pues si una víctima de una agresión sexual no solamente ve que tiene que someterse a un juicio, que tiene que ver publicado su desgracia que le ha pasado, sino que encima luego el mensaje que percibe es que los jueces son todos unos machistas y van a hacer lo posible por sacar de la cárcel a su agresor, pues quizá otra víctima que lo haya sido de un delito de agresión sexual no denuncie. Evidentemente son unas declaraciones que son intolerables, son ofensivas hacia toda la carrera judicial, cuestiona nuestra imparcialidad, cuestiona incluso el sistema. Un tema de abuso, de lo que antes se denominaba abusos sexuales y que ahora quedan todos englobados en la figura de la agresión sexual, puede ser objeto de revisión. Habrá que estar a las circunstancias del caso, existencia o no de agravantes, pero si es un caso que en abstracto se podría incluir dentro de los que van a ser revisados. Se le advirtió de esta posible situación por el Consejo General del Poder Judicial, y no solo por el Consejo General del Poder Judicial, sino por otras instituciones y agrupaciones profesionales en diferentes momentos antes de que se votara y se aprobara la norma. El Ministerio y el legislador prefirió mantenerla en la redacción actual. Pero a la hora de determinar cuál es la disposición transitoria a aplicar, no es una cuestión de perspectiva de género. Si fuera un delito de malversación de caudales públicos, si fuera un delito de sedición o un delito de hurto que se modifica la pena, habría que ver caso por caso si procede o no procede la rebaja de la pena. Y la Asociación Profesional de la Magistratura ha emitido un comunicado pues criticando por desmesuradas y por exceder de la crítica e implicar un perjuicio para el sistema y para el descrédito de los jueces, ha solicitado la dimisión de la ministra. ¿Qué os parece, Javier y Pablo, las reacciones de estos colectivos políticos, en este caso de Podemos, de su entorno a nivel nacional, incluso aquí en Murcia, en la misma línea? Creo que la raíz de todo es el exceso de ideologización con la que se hacen algunas leyes, sobre todo partidos como Podemos. Hay un proverbio por ahí que dice que un dromedario es un caballo pasado por un comité de gente ideologizada. Y yo creo que, claro, una señora como esta ministra Montero, con ese increíble resentimiento ligado a un feminismo militante de carácter casi, permítanme, yihadista, en el que en vez de admitir lo que es evidentemente un error, la premura, la prisa por pasar una ley cargada de ideología, carga contra cientos, miles de personas que forman parte de nuestro sistema judicial y las acusa a todos de ser machistas, de estar defendiendo el patriarcado y cosas por el estilo, o como estas declaraciones horripilantes, tan monstruosas como absurdas, de la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, diciendo que estos problemas derivados de esta mala ley, mal formulada, ya advertido por el Consejo General del Poder Judicial, como se ha repetido aquí, se debe estos problemas a una interpretación voluntarista judicial contra el avance del feminismo. Esto es tan absurdo, ridículo, desacompasado con los tiempos, con la realidad de las personas que operan como fiscales, como jueces, como magistrados en el sistema judicial, que es, desde luego, como para pedir la dimisión de la ministra, no solo por la muy mala ley, también por la mala boca y las malas palabras. La dimisión de la ministra no se va a dar, pero habría que pedirla y habría que pedirla y sería lo lógico, pero es verdad que de la ministra poco más se puede esperar, porque la has descrito tú bastante bien. Sin embargo, a mí me parece muy grave, de todas las declaraciones que se han producido estos días, de la persona que más graves me parecen son las que ha vertido Victoria Rosell. Victoria Rosell hace 2 semanas, 3 semanas, cuando hablábamos de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, era la candidata de Podemos. Y esta mujer está acusada, porque de todas las declaraciones de ayer, lo que realmente estaba haciendo, más allá de acusar aparte de la judicatura, porque hablaba tanto de hombres como de mujeres, también estaba hablando que hay mujeres machistas, le estaba acusando realmente de prevaricar. Es de lo que está haciendo. O sea, una señora que opta a ser miembro del Consejo General del Poder Judicial, lo que está acusando es a sus compañeros, a gran parte de sus compañeros, de prevaricación, cuando realmente si alguien ha prevaricado en todo esto, ha sido tanto los responsables del Ministerio
puesto que se les advirtió que la ley no tal, y siguieron para adelante, han tomado decisiones a sabiendas de que no eran correctas, de que iba a generar una serie de problemas, y siguen empeñados. Pero eso lo vemos por el lado de Podemos, pero si nos vamos al lado al otro lado de la bancada del Consejo de Ministros, que es el PSOE, estamos viendo cómo esa negociación que está llevando a cabo con Esquerra Republicana, en cuanto a los delitos tanto de sedición como al de malversación, van a generar problemas similares a lo de la ley del sí solo sí, porque si se reforma el delito de malversación o si se reforma fundamentalmente el de malversación, puesto que es donde más o con el que más condenados por corrupción hay, gente condenada por Gürtel, gente condenada por el caso de los ERE en Andalucía, etcétera, se les va a aplicar también, obviamente, esa reforma. Para acabar con este apartado de la ley de libertad sexual, José María, ¿en qué crees que va a acabar todo? ¿Procede a la vista de lo que, por ejemplo, aquí en Murcia me parece que había un caso, no sé si habrá más, tú tienes alguna referencia de que puede haber algún caso más de poner en libertad algún reo? Y luego, ¿en qué puede acabar? ¿Acabará en el Supremo? ¿Habrá que esperar a que ocurra? ¿Modificación de la ley? ¿Qué crees? A ver, en principio yo creo que va a terminar va a dar lugar a la puesta en libertad de muchas personas. Ya, de hecho, se ha producido. Hay un juez que, al parecer, había dicho muy recientemente que él no iba a revisar las sentencias impuestas por la disposición adicional quinta del Código Penal. A ver, habrá sentencias que, aunque la pena se haya modificado en el Código Penal, la reforma, la disposición adicional quinta del Código Penal lo que dice es que no se revisarán aquellas penas, aquellos casos en los que la pena impuesta sea imponible también según la nueva regulación. Es decir, que si la anterior regulación iba de 4 a 8 años y tenía 6, y ahora va de 2 a 6, y le han puesto 6, esos 6 son imponibles con la anterior y con la nueva. Y por tanto, según la disposición adicional quinta, esa no es revisable. Pero en aquellos supuestos en los que la pena impuesta excede de los límites que le corresponden a la nueva regulación, el juez está obligado, por imperio de la ley, porque así se establece en derecho penal, es decir, cuando la pena sea más favorable, se le tendrá que aplicar la pena impuesta. Es decir, ese juez no puede decir que él no va a revisar ninguna sentencia. Usted está obligado a revisarlas. Las que no sean modificables las mantiene usted inalterables, y aquellas otras en las que se compruebe que la pena impuesta excede de lo que es la que resultaría aplicable por aplicación de la reforma, usted no tiene más remedio que aplicarla, sea cual sea el estado de cumplimiento de la pena, aunque el reo vaya a salir la semana que viene. El juez tiene que aplicarle inmediatamente la nueva regulación. Puede darse el caso que si el reo va a salir dentro de poco y ahora hay una reducción, hasta que pueda pedir alguna indemnización. Claro, de hecho ya ha pasado en un caso en el que inmediatamente se tuvo que poner a un penado en la calle porque ya había cumplido mucho más de lo que le correspondía según la nueva redacción del tipo penal. Y su abogado ya estaba anunciando la posibilidad de reclamar indemnizaciones como consecuencia del exceso. Asumiremos todo esto y pasarán la ola y bueno, tendremos esa figura penal y quedará de esta manera. Habrá reforma. ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Te mirarán el Supremo a ver qué decide y en base a eso se adaptará todo? ¿Qué crees que va a ocurrir en las próximas fechas? A ver, en las próximas fechas, si terminara en el Supremo, pues habrá algunos supuestos en los que, porque también sé de casos en los que se está modificando, porque en la nueva ley, en la sentencia impuesta decía que se imponía la pena en su mitad, en su grado inferior, en el mínimo, y ese mínimo eran 6 años, y en la pena actual serían 2 años,
Hay quien está diciendo que si la sentencia dice que se impondrá la pena en el mínimo, aunque los 6 sean imponibles en uno y en otro, entiendo que por aplicación de ese razonamiento que procede imponer por las circunstancias concurrentes la pena en el mínimo legal previsto, pues hay gente que está insistiendo en que se debería revisar y poner 2 años en vez de los 6 que tenía. Eso es posible que sí que termine en el Tribunal Supremo, de la misma manera que entiendo que por aplicación de esa disposición adicional quinta resultaría difícil que prosperase, ¿vale? Pero lo que sí que es grave, y parece que sí que lo vamos a tener por lo menos mientras dure esta legislatura, porque además ahí parece una obcecación absoluta de permanecer ahí hasta el final, agotar la legislatura, y como ya se ha dicho, como nos ha dicho el compañero, que aquí no hay ningún tipo de reparo a la hora de negociar. Ha dicho que parece un mercadeo, no parece, esto es un mercadeo. Es decir, yo no soy precisamente el más firme defensor de la regulación anterior que tenía el delito de sedición, en absoluto. ¿Qué pasa con el delito de sedición? Es un delito que es un delito abierto, es un delito expansivo, es un delito que no era técnicamente un delito precisamente modelo. No se utilizan términos cerrados, términos objetivos, términos que sean directamente interpretables, sino que deja bastante a la interpretación por parte del juez que lo tiene que aplicar, lo cual atenta gravemente contra la seguridad jurídica. Pero el legislador lo había dejado ahí, el artículo 544, pues es un delito que no se aplica. ¿Para qué lo vamos a reformar? El problema es un delito que si a lo largo de todo el tiempo que llevamos desde que se promulgó el Código Penal de 1995, si hubiera revisado nadie lo habría echado cuentas y todo el mundo posiblemente compartiríamos la opinión de que la regulación actual es mucho más técnica, un delito de rebelión, porque se atenta contra lo que es el Estado, ¿vale?, la organización del Estado, y otro delito que en definitiva no deja de ser un delito contra la función pública que entraría dentro de los desórdenes públicos. Esto nadie lo habría discutido. Pero el problema es que se modifica el delito de sedición en el momento que se ha modificado y que ahora se diga que se va a modificar el delito de malversación, es decir, se va a modificar todos y cada uno de los delitos por los que han sido condenados los independentistas, de los que depende el gobierno, de los que depende el partido en el poder, y que no tiene, como decimos, ningún tipo de reparo en ¿qué necesitan ustedes? ¿Cambiamos esto? ¿Cambiamos lo otro? Es decir, y lo vamos a cambiar. Y de la misma forma estoy seguro de que ya se buscaría la manera de que se aplicara a los independentistas, posiblemente también a los de los ERE, pero la Gürtel, como ahí ya sí que se dice que hubo, eso es inventar, eso es modificar, eso es crear delitos de forma absolutamente artificial y con esa finalidad que resulta absolutamente clara. Vamos a escuchar los testimonios que, entrando ya en esta cuestión de la modificación, de la anulación, eliminación del delito de sedición, y qué pasa con lo de malversación, porque hay quien quiere que se modifique, pero con dos intenciones o objetivos concretos, finalidades concretas. María Méndez Rocasolano es profesora de Derecho de esta casa, en el ámbito constitucional toca muy directamente y apunta lo siguiente. Se denominará, se propone que se denomine delitos contra la paz o los desórdenes públicos agravados. Tendríamos que forzar a una interpretación mayor a el delito de rebelión, porque si no se quedaría irresuelta la posibilidad de defender al propio Estado español con las normas que pretenden, en definitiva, proteger esa convivencia pacífica. Sí. Se modifican o se reducen las penas de aquellas manifestaciones sociales, de aquellas manifestaciones del pueblo español, ¿vale? Fíjense lo que les digo, que no respetan la Constitución, vale todo. Y como ya en muchas ocasiones he dicho, cuando vale todo, nada vale nada. También sobre este tema nos hace un apunte el magistrado Andrés Montalbán. Del delito de sedición
en base a los argumentos que se han dicho, puede tener una justificación desde un punto de vista técnico. Se ha hablado del derecho comparado. En realidad, comparar figuras de derechos distintos en enclaves distintos no tiene mucho sentido, pero bueno, es verdad que es una figura muy antigua, procede del siglo XIX y quizá fue el momento, y quizá también las penas eran excesivamente gravosas. Se puede hacer esto, pero claro, se encuadra, tal como se va a quedar, se encuadra dentro de los delitos contra el orden público, simplemente, es decir, no contra el Estado. ¿Quedaría el Estado desprotegido? Pues, a ver, subsiste el delito de rebelión, que protege al Estado, pero quizá fuera el momento de, ya que aprovechando esta reforma, reformar el Código Penal en el sentido de proteger los delitos que podríamos llamar de deslealtad constitucional, es decir, aquellos que salen de la mera algarada o del mero entorpecimiento del funcionamiento de las instituciones o de los servicios. La reforma que se hace justamente para introducir la administración desleal junto al apropiarse de fondos públicos. Esto se hizo porque aquí lo que el bien jurídico protegido es el patrimonio del Estado, es decir, en este sentido, la conducta, yo no sé si es más grave o es menos grave, eso es una cuestión que el legislador dijo en su momento que no era menos grave, que era igual de grave en ese momento. Bien, yo sé que toda la reforma va en el sentido, se intenta ir en el sentido de que es menos grave administrar deslealmente el patrimonio público que apropiarse de él. Bueno, desde el punto de vista de la calle es posible que sea así, pero yo no veo, vamos, en el momento que lo digo, el legislador no vio diferencia y por eso lo modificó, porque es que, claro, así se despenalizan las conductas de corrupción. ¿Qué era la corrupción, en definitiva? Administrar mal el patrimonio, pero no era en beneficio público, pero sí en beneficio de tu partido, en beneficio de tu gente. Pero bueno, siempre detrás a ver, el Código Penal en sí mismo siempre ha sido ideológico, es decir, en el sentido de que, fíjese, así como el Código Civil no se mueve, el Código Penal, cada vez que hay un gobierno nuevo, que hay un ente nuevo, el Código Penal, vamos a tocarlo, vamos a moverlo. Siempre está siendo objeto de modificaciones que sí, que en el fondo responden a una política criminal, que es justo que la marca en cada momento el gobierno en el poder. Otra cosa es utilizar la ley con intención partidista, que es distinto. Hemos dicho que la ideología impregna los códigos penales, pero no el partidismo. El partidismo es algo radicalmente distinto. Es utilizarlo para un fin concreto, para beneficiar o perjudicar a alguien de tu partido o del partido contrario. Esto, como puede usted comprender, es absolutamente inadmisible. Pablo, sedición, protección del Estado. Bueno, lo primero que hay que preguntarse es qué desencadena esta aceleración de este proceso de abolición del concepto de sedición. Hay distintas interpretaciones políticas, obviamente. Para algunos, lo que ha acelerado este diálogo inicial, ya cuando Pedro Sánchez recibió el apoyo para convertirse en presidente en 2020 de Esquerra Republicana, ya hubo un diálogo en el que en principio ambos partidos, el Partido Socialista, que recibía el apoyo de RC para que Sánchez fuese presidente, y el Partido Socialista llegaron a un acuerdo de mínimos de que sí, ese delito lo modificarían. Unos para, obviamente, aligerar las penas y obviamente quitar el delito de alguna forma, incluso del currículum de sus políticos, los políticos en sus filas, de Junqueras y compañía, y otros tal vez pensando que ciertamente, como decía muy bien José María, era un delito anticuado, un delito no europeizado, por decirlo así, se podían amparar en eso. Pero para otras personas lo que acelera este cambio es cómo se aborta, cómo Feijóo, según algunos, aborta la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Entonces de pronto Sánchez dice, pues bueno, pues yo ya acelero por aquí. Para otros es los presupuestos, el apoyo a los presupuestos. En el sentido de que todo apunta a que una mesa en una sala estaba hablando de esta abolición de este delito y en otras estaban negociando los presupuestos para los que hacía falta el visto bueno de Esquerra Republicana. En cualquier caso, a mí lo que me parece es una torpeza en los tiempos, que es lo que acaba de decir José María en clave judicial, pero también lo puedo decir yo en clave política, en el sentido de dentro de muy pocos meses, en 2023, hay unas elecciones autonómicas y municipales, donde el Partido Socialista se juega mucho, entre otras cosas, mantiene el poder en 9 comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos. Evidentemente, ya algunos varones del Partido Socialista, nominalmente Page, Fernández Vara y Lambán, han criticado
duramente este cambio en este momento, en esta coyuntura, de esta manera, beneficiando a los enemigos de España. Eso a ellos les puede pasar factura, con lo cual no parece oportuno políticamente en este momento. Pero es que además yo creo que es importante tener en cuenta, como decía antes, que el procedimiento judicial que iniciaron en 2017-18 y que culminó con la sentencia de Marchena, es decir, de la Sala Penal del Supremo, con una sentencia firme en 2019, ese proceso no ha acabado porque se extiende fuera de España, porque esos políticos, Turull, Junqueras y compañía, han apelado al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, diciendo que el juicio fue injusto, que las penas fueron excesivas y que el Estado español se estaba vengando. O sea, si no han concluido el procedimiento judicial todavía, ¿cómo cambias? Y en el fondo, el mensaje que le mandas a Estrasburgo es: asumimos la responsabilidad, es cierto, esta gente lleva razón. Y por último, han sido juzgados una parte de los delincuentes que dieron el golpe de Estado y otros no. Entonces yo incluso he llegado a pensar que este cambio, esta abolición de este delito y por inercia el de malversación, al menos en este caso, podría también ser una operación, una oscura operación, para que eventualmente Puigdemont y Marta Rovira regresasen a ser juzgados aquí o a ser indultados, entonces ya terminar este proceso elíptico en el que, valga la redundancia, el procé, que es una aberración democrática, culmina y termina y digamos, se cierra con esta normalización de los Puigdemonts y demás. A ver, decían nuestras abuelas que hay quien no da punta sin hilo. Pedro Sánchez no da punta sin hilo. ¿Por qué, decías tú, por qué en este momento, por qué mantenía una mesa de negociación con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y con otra, con los partidos independentistas, para la reforma de estos delitos? Paralelamente a todo esto hemos visto cómo ha habido una campaña mediática en contra de la figura de Núñez Feijóo, poniendo en duda el liderazgo de Feijóo en el Partido Popular, etcétera. Todo eso vamos uniendo esas puntadas y vemos cómo las encuestas desde los medios de comunicación, fundamentalmente más de la izquierda, van diciendo que Feijóo tiene un efecto soufflé y que veíamos que demoscópicamente, desde que llegó a la presidencia del Partido Popular, no solamente es que había recortado la distancia que tenía con el Partido Socialista, sino que cada vez ampliaba y se ponía por delante en unas hipotéticas elecciones. Y de buenas a primeras, a partir del mes de agosto, vemos que en las encuestas la distancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista parece que baja un poquito, pero no es que baje un poquito ni que haya un efecto soufflé, es simplemente que también hay unos topes. El Partido Popular ahora mismo ha llegado probablemente a un techo de crecimiento y, digamos, va más lineal. Es una situación parecida a la que veíamos con Vox hace 4 años, cuando parecía que Vox se iba a salir de la gráfica y de buenas a primeras no es que cayese en picado, sino simplemente entró en valle. Si vamos dando esas puntaditas, pues vamos viendo que realmente Pedro Sánchez lo que ha visto es que, tomando esta serie de decisiones, apoyándose en los partidos independentistas, dándole aquello que necesita, él puede mantenerse durante lo que queda de legislatura, en el momento que estén aprobados los presupuestos generales del Estado de este año, salvo una gran hecatombe, salvo que los fondos europeos no llegasen por la mala gestión que se está dando de los mismos, que también hay que decirlo, se está dando una mala gestión de esos fondos europeos, y sobre todo quiere llegar al segundo semestre de 2023, que España asume la presidencia de turno de la Unión Europea y él quiere llegar a eso, con lo cual le da igual, ha hecho las cuentas y electoralmente ve que no puede dar por perdida alguna comunidad autónoma, hay alguna que puede estar en juego, probablemente más Aragón o Castilla-La Mancha. Extremadura parece que no. Ha ido sopesando cuáles son las alternativas que tiene y ha dado por bueno su permanencia
en el gobierno y pasar un año medianamente plácido, y que sus varones y algunas ciudades, algunos pueblos probablemente van a cambiar de color político, y simplemente pasa eso. Y después tendremos unas elecciones en enero de 2024, que es cuando toca. No las vamos a tener antes, no las vamos a tener en diciembre, porque todavía tendremos la presidencia de la Unión Europea, y a lo mejor es o no es el candidato del Partido Socialista, y el que venga detrás, como se dice, que arre. Se habla de malversación de fondos públicos. Me gustaría, José María, que explicaras una cuestión. Ahora mismo están aunados. Malversación, en efecto, es coger unos caudales propios, unos fondos, y entonces apropiárselos y llevárselos calientes, un funcionario público, quiero decir político también, o que se haga un uso indebido de él. Hasta ahora las penas son las mismas. Y lo que se está diciendo es, hombre, si es apropiación vale, pero si es uso es menos grave, es menos doloso. Y que haya una reducción de esa pena. Y ahí es donde empiezan. Bueno, pues que si tiene que ver con los ERTE de Andalucía y se haga a medida, o si tiene que ver unido quirúrgicamente a la malversación. Y hay quien dice, bueno, depende, al final el daño patrimonial al Estado es el mismo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que en el delito de malversación lo que está castiga la corrupción. Eso es. El que disponiendo de dinero público le da un destino distinto de aquel que tenía. Eso es. Se podrá decir, oiga, es que el que se lo echa al bolsillo es muy grave. Pues se podrá considerar que es grave. Pero es más grave echárselo al bolsillo que sacarlo de lo que sería el circuito legal para financiar unas elecciones ilegales y potenciar lo que podría traer eso consigo. En otros delitos, cuando se habla del ánimo de lucro, se dice el que con ánimo de lucro propio o de tercero, es decir, yo puedo estafar a una persona, no para quedarme yo con el producto de la estafa, pero sí para dársela a un tercero. Si yo lo que estoy haciendo no me estoy quedando con el dinero, pero estoy pagando la vivienda, que no es precisamente una chabola, de una persona fugada de la justicia española, y le estoy manteniendo, viviendo como un rey, y estoy utilizando ese dinero público que he recibido con esa finalidad, es decir, no solamente alguien se está enriqueciendo con ese dinero, sino que además es alguien precisamente buscado por la justicia y requisitoriado para juzgarlo por una serie de delitos cometidos. ¿Es más grave que me lo eche yo al bolsillo o que lo utilice para beneficiar a esa persona que está en esas circunstancias? A mí lo que en definitiva me parece es esto que estamos diciendo, se está queriendo vestir al muñeco. Es decir, aquí lo que queremos es conseguir precisamente lo que has apuntado hace un momento, es decir, o me parece que ha sido Pablo, vamos a dejar la sedición, que es como ya se han calificado los hechos prácticamente sin pena, vamos a dejar la malversación diciendo que como no se ha echado el dinero al bolsillo sería una conducta prácticamente impune o con una pena casi simbólica, con lo cual podríamos traer a la persona fugada que podría alegar unas dilaciones indebidas con la rebaja consiguiente de la pena y otra serie de circunstancias, y además como de entrada ya, antes de venir y darte el abrazo, te vamos a decir que con carácter previo al juicio tú ya puedes contar con el indulto, o sea, es decir, es eso, es darle a lo que nos están pidiendo, decir, oye, nosotros queremos quedar totalmente exentos de responsabilidad, ¿vale? Que no nos basta con que la sedición. Tenemos otra serie de delitos y a continuación del de la malversación pues seguiríamos hablando del de la usurpación y seguiríamos hablando de todos aquellos que se mencionaron en su día. Vamos a terminar, pero dos cuestiones más quería apuntar muy brevemente. Pablo, yo insisto, cuando terminamos este programa siempre las cuestiones internacionales me gusta preguntarte. Está a punto de terminar la guerra en Ucrania. ¿Te sorprende la reconquista del país que está produciendo Ucrania? ¿Y puede haber una reacción furibunda de Putin en vista de lo que está sucediendo? Brevemente, una Son bastantes preguntas, ¿eh? No, pero una opinión nada más. En primer lugar, no está terminando la guerra de Ucrania, está llegando el invierno, que lo que hace es, en parte, lo paraliza durante un tiempo. En segundo lugar, estamos viendo que el ejército ruso y la estrategia rusa consiste en que lo que pierden y lo que no pueden obtener
en el campo de batalla, enfrentando ejército contra ejército, lo intenta amedrentando a la población civil y, por tanto, deshabilitando la capacidad de esta población civil para calentarse y para, obviamente, tener acceso a la energía. En suma, ¿qué es lo que considero? Que al menos en Bali, ahora que se reúne el G20, se han escuchado algunas palabras clave que ojalá rezamos porque algún día signifiquen una paz. Se ha escuchado la palabra mediación, se ha escuchado la palabra estar dispuesto a sentarse a hablar, lo ha dicho Zelensky, pero claro, de momento el territorio no está suficientemente bien cuadrado y las circunstancias suficientemente bien lubricadas para que ninguna negociación pueda tener éxito a cortísimo plazo. ¿Eres positivo sobre ese tema? No. Simplemente el cambio climático está haciendo que se alargue un poco hasta que llegue el invierno, pero la guerra se paralizará ahora un poquito, pero obviamente quedan muchos meses de conflicto. No le voy a terminar preguntando a José María Caballero sobre este tema. Eres muy futbolero, está a punto de comenzar el Mundial. ¿Y tú eres optimista o qué? En el Mundial soy menos optimista que en el tema de Ucrania. Sí. Vaya hombre. Pues Francisco Javier, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. José María Caballero, gracias por acompañarnos, y Pablo Blesa por haber estado con nosotros. Y vamos a terminar, lo vamos a hacer anunciándoles un programa especial que este próximo domingo a las 10:15 de la mañana va a emitir esta Casa Popular Televisión, y es con motivo de la celebración, la conmemoración del 25 aniversario de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Un programa dedicado a esa conmemoración y dedicado también a su fundador y presidente, lo que está haciendo, el trabajo que está haciendo José Luis Mendoza. Les vamos a dejar con un breve apunte, con un resumen muy sencillito, un avance de lo que podrán ver este próximo domingo, insisto, a las 10:15 aquí en Popular Televisión. Buenas noches. Se cumplen 25 años de creación de esta universidad, que llegó para quedarse y sin otro afán que el de ser una universidad mejorada y agrandada en el tiempo. Y puedo afirmar sin duda que nuestra universidad ha cumplido con creces el objetivo. Si lo hemos logrado, ha sido gracias a la cabeza que nos guía y a todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria. Este es tu legado, querido José Luis, tu gran legado. Es un hombre de mucho empuje, de mucho coraje, de mucha fuerza, de firmeza, y consiguió llevar adelante el proyecto. Que veía yo que sí, que este proyecto podía ser verdaderamente una voluntad de Dios para nosotros en nuestra vida, y le apoyé en todo momento en la creación de la universidad. Era evidentemente un riesgo y una aventura pues casi imposible de pensar. Pero bueno, Dios fue abriendo caminos. Dijo, estos serán los inicios de una futura universidad. La gente riéndose, este tío está loco, era un chaval, tenía, yo qué sé, si tenía 30 años. También pensaban que tenía que haber grandes instituciones detrás aquí apoyando esto, y yo para nada, era pues una familia. Éramos nosotros, mi cuñado Vicente, todos arrimando el hombro, bueno, todos, los 4 gatos que éramos, y no había nadie más. Luego sí, luego se han ido formando equipos humanos que han colaborado y han hecho de esto una obra grande, desde luego. Iniciamos con 11 grados y hoy pues somos una universidad muy completa en cuanto a oferta formativa, con títulos que son pues, buques insignias de áreas de conocimiento fundamentales. La clave es, primera clave, el empuje tremendo del presidente que no te deja respirar ni un segundo. Y la otra clave es el trabajo continuo de toda la universidad, porque no hay nadie en la universidad que no reme a favor de los proyectos, y eso es una satisfacción tremenda. Y vamos día a día construyendo, aportando, y por eso yo creo que al final el proyecto lo consideramos nuestro. O sea, para mí es mi universidad, y lo digo con esa posesión, ¿no? y con ese espíritu de posesión de que es que esto es mío. Que Murcia necesitaba una institución que formase conectada al tejido productivo, que fuese non-profit,
y que pensase en las necesidades sociales. Todos sabemos que la UGAN desde su fundación ha donado más de 230 millones de euros a labores sociales, a enriquecer nuestro entorno. Si el poder es servicio, desde luego José Luis, como servidor de la Iglesia y iniciador de actividades para que el mensaje de Dios y de Jesucristo se extienda, tiene una influencia enorme. Tantos congresos, tantas jornadas que se han hecho en unión con los distintos dicasterios o congregaciones vaticanas, no es más que para poner el mensaje de Cristo al servicio del Papa en un momento y de sus colaboradores. Ha visto cosas que los demás no podemos ver y ha hecho cosas que los demás no podemos hacer. Entonces creo que esa es su gran virtud. Todo eso dedicado a los demás, dedicado a servir a la sociedad, a servir a todo el mundo y ayudar al que lo necesita. Siempre creí que ha hecho la obra que le ha encargado Dios, como dice muchas veces. Es un hombre creyente, es un hombre de fe y es un hombre muy honesto. Es firme en sus convicciones, que habrá gente que le gusten o que no, pero es firme y coherente, que además levantó un proyecto desde la nada, creyendo en él y con dificultades por todas partes. Reconozco lo que Dios ha hecho a través de él, de su familia, de su mujer, de sus hijos. Creo que está prestando un servicio a la Iglesia maravilloso. Sin embargo, a mí me pareció que la propuesta merecía la pena dar el visto bueno y decir que sí. ¿Por qué? Porque él podía haber seguido su trabajo, como hacía en Asturias, y ganar su dinero y vivir una vida normal. Y meterse a construir, a edificar, a hacer una universidad católica. Y ahí fue donde me pareció a mí que el Señor me decía, lánzate. Y dije sí, que eso puede ser una obra de Dios.